Los desayunos de Correo Silly Willax nos acompaña don Miguel Ángel Rodríguez Mackey, hoy él es analista internacional, también columnista de Diario Correo, pero hoy vamos a hablar, bueno, del tema nacional y cómo impacta en el mundo, mientras tenemos ya la señal en vivo de César Villanueva, que está por ingresar al Congreso. Don Miguel Ángel, buenos días. Justamente Antonio, buenos días. la pregunta clave es, estamos en un contexto nuevamente probablemente de inestabilidad política para algunos u otros dentro del marco constitucional, pero ¿cómo nos deja esto ante la comunidad internacional, ¿no? Cada día se activan las alarmas en las agencias internacionales cuando se habla de cuestión de confianza u otros temas? Bueno, Antonio, ante tu pregunta, la inestabilidad política en estos momentos que pudiera haber está en manos del Congreso. El presidente de la República, permíteme decirlo, pero los ha puesto a todos en regla y en menos de 24 horas, como has visto ayer, se ha aprobado un proyecto de ley sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Quiere decir que lo que no han hecho en 40 días lo han hecho en 24. Quiere decir que sí trabajan. Y trabajan cuando se producen circunstancias de esta naturaleza. Entonces, te decía que está en manos del Congreso porque hay una cuestión de confianza que hoy día va a ser presentada sobre 4 proyectos que todos conocemos, pero entre ellos, el más agudo, el que puede merecer mayores obstáculos por parte del propio Congreso, digo la mayoría, es el relativo a la no reelección de los congresistas que debe ir a un referéndum. Justo sobre ese tema, usted que conoce los parlamentos de otros países, ¿hay algún país que prohíba reelegir a los parlamentarios? No, ha habido y hay experiencias, evidentemente, donde los congresistas pueden ser reelegidos, pero la tendencia internacional es que no lo sean. Y en el Perú, esas tendencias de no reelegir a autoridades, valga la redundancia, elegidas por voto soberano, caso presidente, caso alcaldes, caso gobernadores, no puede tener niveles de excepción. Por eso que los congresistas no pueden asumir que llegan al Parlamento para ganar experiencia, para hacer carrera, porque es representación ciudadana, Antonio. No es el aparato burocrático del Estado, donde sí se entiende que un servidor público puede hacer meritocráticamente una carrera en el Estado. Pero el caso del congresista es absolutamente distinto. Para eso tiene su grupo de asesores. Ahora, uno mirando un poco Europa o mirando un poco Latinoamérica, es natural, es común que una mayoría pueda desestabilizar a un gobierno, vale decir como lo que pasa en el Perú, el fujimorismo, respecto a Vizcarra, ya pasó con PPK. ¿Cómo es la estructura de gobierno en Europa? Bueno, ¿pasa esto o no pasa esto? Bueno, sí sucede. Cuando hay mayorías en los poderes legislativos contrarias al poder ejecutivo, pasa. Vamos al Brasil. Dilma Rousseff cae justamente porque hay una oposición frontal contra ella que provocó una mayoritaria adhesión a la destitución de Dilma Rousseff. El caso último, el de España, le ha pasado al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, cayó y en consecuencia por una mayoría de la oposición que ha encumbrado a Pedro Sánchez en el gobierno en España. Entonces la oposición parlamentaria sí tiene un rol fundamental, puede tirarse abajo, permíteme la palabra, a gobiernos de turno, y evidentemente eso tiene una relación directa en la ciencia política con el contrapeso de lo que significa la acción de los poderes del Estado que aprendimos de Carlos de Socan Barón de Montesquieu. Pero ahora, como usted dice, el Congreso debería ser la voz del pueblo, y en este caso hemos visto cómo más bien la población en su mayoría, según últimas encuestas, rechaza la labor del Congreso. O sea, hay un nivel de deslegitimidad y de impopularidad de este Parlamento. Efectivamente, entonces tú lo has dicho, el objeto central del Parlamento, de los representantes, es reflejar el sentir del pueblo. Pero cuando eso no sucede, está pasando en el Perú, la corriente es, al contrario, un pueblo que quiere referéndum, que quiere una manifestación. El referéndum no es cosa de ahora, viene del siglo XIX, cuando había el principio de la libre determinación de los pueblos y las consultas populares. Entonces, el pueblo hoy quiere expresar una posición nacional, ese referéndum tiene que consumarse y ningún congresista puede, como voluntad unitaria, ser mayor que la voluntad soberana del pueblo, que es realmente el que devino de la Revolución Francesa. Ya
quedó atrás el soberano monarca, el soberano grupito, élite. Claro. Ahora es el soberano pueblo. Ahora, y justamente ya viendo el escenario de lo que podría pasar hoy, sabemos que si se da la confianza, igual el referéndum tiene que darse como se ha planteado porque es la ciudadanía quien va a decidir estas reformas. Uno retrocede y recuerda que más bien en la época del Fujimorismo, el Congreso se disolvió totalmente. Este escenario, como lo pide mucha gente, es improbable, ¿no? El hecho de la disolución total. Bueno, yo no te puedo decir que sea improbable totalmente, porque estaría faltando a las reglas básicas que dice la Constitución política. Lo que sí te puedo decir son dos cosas. Primero, que la disolución del Congreso de la República en el año 92 por Alberto Fujimori fue antijurídico y fue un golpe de Estado, un autogolpe Claro. de Estado, lo dije en mi último libro publicado justamente por el diario Correo. En el caso del acontecimiento de la coyuntura peruana, si acaso fuera que el escenario llevara a una negación de la cuestión de confianza y el presidente decidiera la disolución del Congreso, está más bien pegada a la Constitución política. Yo aspiro y espero que eso no se produzca, y mis digamos, cálculos en esta visión de lo que está pasando últimamente me hacen pensar de que eso no va a pasar. Claro, porque yo recuerdo el año 92, luego aparece el llamado CCD. En este caso, lo que debería ocurrir es que la comisión permanente, con algunos fujimoristas o con mayoría fujimorista, en caso se cierre el Congreso, es la que permanecería como el único sostén de ese poder del Estado, ¿no? Efectivamente, de acuerdo con la Constitución política, debe haber una comisión permanente, pero en ese lapso, inmediatamente con la disolución del Congreso, si así fuera, se tiene que convocar elecciones dentro de los 4 meses siguientes, conforme a la Constitución política, y entonces, mientras tanto, no puede haber pues una acefalía absoluta de la labor legislativa. Por eso hay una comisión permanente. Pero comprenderás que con limitaciones legislativas hasta que se produzca, evidentemente, la llegada del nuevo Parlamento Nacional. Pero yo insisto que vamos a esperar todavía a mirar cómo viene la mañana, donde seguramente, a mi juicio, deberá haber una cuestión de confianza. La última consulta, la situación de la economía, la situación, cómo podría impactar esto, una eventual decisión diferente en el Parlamento a nivel de la imagen del país. Ya hemos pasado por la salida de PPK y menos mal no ha habido mucha inestabilidad económica al menos. Bueno, Antonio, qué bueno que lo digas, porque también se crean y se satanizan procesos. Es verdad que toda esta situación hace que nosotros estemos en la vitrina, no la vitrina de la ponderación y de las buenas miradas internacionales, sino que el mundo nos mira. Pero también es cierto, Antonio, que tenemos una constitución política que, con todos los sobresaltos que tiene el Perú, funciona la institucionalidad democrática, de manera que la constitución política, que garantiza el modus operandi de nuestro devenir nacional, nos hace pensar que nadie tendría por qué mirar de otra manera que no sea la democrática cualquier consecuencia jurídica que produzca una aceptación de la confianza, de la cuestión de confianza, o una negación de ella por parte del Congreso. Bien, don Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien es columnista de Diario Correo, analista internacional, gracias por estar con nosotros en los desayunos de Correo Silly Willax.